Bienvenidos, este es el curso de Big Data. Hoy día vamos a revisar un algoritmo bien interesante que es el árbol de decisión. Lo vamos a desarrollar durante el curso. Primero lo vamos a hacer de forma teórica. Vamos a explicar algo de algo hemos hecho, lo hicimos en la clase pasada en R. Y después les voy a enseñar además un ejercicio de árbol de decisión, pero en Python. Y eso lo vamos a ejecutar en IBM Cloud. Así que la clase de hoy día se viene como bien entretenida para hacer estas cosas. Así que cualquier consulta, preguntan o vía chat. Les voy a pedir que si algún compañero llega, me avisan para dejarlo entrar a la sala. Gracias. Comenzamos compartiendo pantalla entonces. ¿Y cómo hacemos? Acá. Ya. Big Data. Ya. Uno de los temas en los que el uso de los datos es importante o donde podemos encontrar un buen uso de los datos es lo que vamos a llamar método de clasificación. Los métodos de clasificación son técnicas que permiten analizar los datos, eh, generar modelos que describen en realidad ciertos atributos de los datos. Por ejemplo, em, estos atributos nos permitirían predecir temas como si algún correo que a ustedes les llega podría ser catalogado de spam, de acuerdo a sus atributos. Se revisa un correo y según ciertas marcas del correo o cierto comportamiento en el texto, uno podría decir, lo vamos a clasificar como spam o como no spam. O sea, lo tiramos a una carpeta para que se borre o lo podemos seguir usando. Los métodos de clasificación son análisis de datos que evalúan la información y de acuerdo a ciertas características permiten catalogar esta información para distintos usos. ¿Qué usos los vamos a ir viendo durante el curso y van a ver que es bien entretenido? Algunos ejemplos que se utilizan o sea, que nos permiten ver para qué sirve la clasificación de estos datos, de los datos. Por ejemplo, permiten categorización de textos. El ejemplo que ya les conté, el del spam. Detección de fraudes. Por ejemplo, detectar si una firma es correcta o no es correcta. Visión de máquina, detección de rostros, segmentación de mercados, tipos de clientes que respondan a un tipo de promoción, bioinformática, proteínas, de acuerdo a su función. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación es un área muy, muy interesante en el análisis de datos y que tiene eh, tantas aplicaciones como imaginación tengan ustedes. Así que dentro de los métodos de clasificación existen varios y en relación a eso nosotros vamos a tratar de entender algunos. Ejemplo de clasificación. Por ejemplo, acá para entender un poco, tenemos a un cliente de tipo bancario. Em, la clasificación, en este caso, la vamos a considerar como la última columna y vamos a clasificarlo como seguro riesgoso o, o como que no lo podemos clasificar. Entonces, por ejemplo, si los atributos del cliente son género, edad, ingreso, en un caso, si nosotros consideramos que el género, por ejemplo, es mujer, la edad es adulto joven y el ingreso es alto, eh, un método de clasificación nos permitiría entender que este cliente es seguro. ¿Por qué? Porque va a cumplir sus compromisos, porque si le asignamos un préstamo, este lo va a pagar. ¿Por qué sabemos eso? Porque el comportamiento anterior de mujeres que sean adultos jóvenes y que tengan un ingreso alto, en general siempre cumplieron con sus compromisos. Entonces, acá tenemos un método de clasificación para el banco. Eh, por otro lado, por ejemplo, un hombre adulto joven y que tiene un ingreso bajo, su clasificación es de tipo riesgoso. Y eso, nuevamente, porque los datos que teníamos previamente nos muestran que el hombre adulto joven y con un ingreso bajo es riesgoso para el banco porque o no cumple sus compromisos de pago o se retrasa, etcétera.
Y esto ha ocurrido en muchos casos, entonces al analizar varios casos, nosotros podemos descubrir que esos atributos nos permiten clasificar este tipo de cliente de banco. Este es un ejemplo bien sencillo de clasificación. Esto se puede hacer de muchas formas. De muchas formas. Eh, y vamos a decir, por ejemplo, que estos métodos de clasificación, bueno, vamos a contar después qué formas hay. Pero para simplificar un poco, cuando uno, por ejemplo, desarrolla un método de clasificación, este método de clasificación consta de dos pasos. El primer paso es que al método de clasificación em, se implementa un modelo que se denomina datos de entrenamiento y luego se guardan algunos datos para poder realizar la clasificación. Por ejemplo, en realidad en el caso anterior, vamos a volver a usar el mismo caso. En el caso anterior, nosotros, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos, nosotros podemos, los que están, dice seguro riesgoso, son los datos que nosotros usamos para entrenar. Y después nosotros, por ejemplo, agregamos datos nuevos y probamos en qué clase se encuentra este. Entonces, de eso se trata. Vamos a tener un conjunto de datos que vamos a usar para entrenar, vamos a tener otro conjunto de datos que vamos a usar para la validar y luego para clasificar. Y vamos a ver si en realidad eso que dejamos entre incógnitas, nosotros podríamos saber de qué se trata y ahí podríamos averiguar de qué. Esto lo vamos a ver más claro ya cuando lo estemos probando. Ya, entonces, lo importante acá es entender un poco de que los métodos de clasificación nos van a permitir tratar de ciertos atributos determinar a qué grupo pertenece un individuo o no. En el caso de ejemplo, nosotros hablamos de género, de edad y de ingreso, y eso nos permitía entender si era riesgoso o no dar un préstamo a ese tipo de personas. Generalmente yo tengo un conjunto de datos de entrenamiento, tengo un conjunto de datos de test para hacer las pruebas, y luego con eso ya tengo mi modelo para que cuando yo agregue datos nuevos yo pueda clasificar. De eso se trata. El método de clasificación es alguna técnica que me permita, de un conjunto de datos, determinar qué atributos hacen que se comporte de una u otra forma el individuo. Y luego de eso, yo ya tengo un modelo que me va a permitir clasificar nuevos datos. Muy sencillo, eso nomás. Datos de entrenamiento, datos de test, y luego nuevos datos para poder utilizar el modelo que ya crea. En el caso de ejemplo, nosotros definimos reglas de clasificación. Por ejemplo, si la edad es joven, préstamo riesgoso. Si el ingreso es alto, préstamo seguro. Si le das adulto joven y el ingreso es bajo, préstamo riesgoso. Y si le das adulto joven y el ingreso es medio, préstamo seguro. Reglas. Y esas reglas son las que de alguna forma vamos a tener que incluir en algún tipo de herramienta que nos permita tomar los datos y utilizar estos datos para poder hacer una clasificación a posteriori. Entonces el problema que tenemos ahora, o el desafío que tenemos ahora, es que de un conjunto de datos, nosotros vamos a tener que, de alguna manera, aplicar algo que nos permita clasificar estos datos. Y este algo, chachán, son los métodos de clasificación. Y en el curso vamos a ver varios métodos de clasificación, todos los que están acá. Y son bien interesantes porque van a servir como un manual para resolver montones de problemas de clasificación y como les conté de ejemplo, de casi todo lo que se les ocurra y ahí no hay límite. Vamos a ver árboles de decisión, vamos a ver valles ingenuos, vamos a ver métodos de cada vecinos más cercanos, KNN, vamos a ver métodos conjuntos, Bayes, boosting y random forest, y esos métodos de clasificación nos van a permitir hacer todo lo que vimos previamente. Es decir, de alguna forma, si yo tengo un conjunto de datos, yo voy a poder tomar esos datos y con esos datos yo voy a poder, por ejemplo, dejar un grupo para entrenar mi modelo de clasificación, después testearlo y después agregar nuevos datos, como esos que están ahí con interrogante. Y esos datos ahora yo los voy a poder clasificar con el modelo que creé. Entonces, el problema está en, de un conjunto de datos, desarrollar un modelo de clasificación y después utilizarlo. ¿Para qué? Para lo que ustedes imaginen. En este caso, clasificamos un cliente bancario y esta clasificación se generó simplemente para analizar los atributos de los datos. O sea, no simplemente. Paso de aprendizaje, validación y clasificación. Listo. Tanto entrenamiento, test,
y luego vamos a poder agregar nuevos datos. Y bueno, y vamos a descubrir estas reglas que permiten hacer esta clasificación. Bien, entonces, el desafío que tenemos ahora es comenzar a probar, entender y aplicar métodos de clasificación. Árboles de decisión, valles ingenuos, métodos de cada signo más cercano y métodos conjuntos. Vamos a comenzar en esta clase a trabajar con árboles de decisión. Bueno, acá hay un arbolito. Árbol de decisión es un método de clasificación bastante intuitivo, muy potente, se utiliza mucho en inteligencia artificial, se utiliza para la toma de decisiones de forma que ustedes igual conocen, lo han visto, pero lo vamos a convertir en algoritmos ahora. ¿Cómo definimos un árbol de decisión? Un árbol de decisión es un diagrama de flujo, primero. Entonces hay que pensar en un arbolito, por eso dibujamos un árbol porque tiene ramas y tiene raíces y se comporta como el dibujo que está ahí, más o menos. En un árbol de decisión, como diagrama de flujo, cada nodo interno representa una pregunta. O sea, cada nodo es una pregunta sobre cierto atributo. Cada rama representa una respuesta. Por ejemplo, si cierto atributo es mayor a algo, entonces se va a un lado y si no, va al otro lado. O es verdadero o es falso, ¿cierto? Y cada hoja terminal, la última del árbol, representa la clase o la clasificación. Lo vamos a entender, lo vamos a desarrollar y lo vamos a implementar también. Entonces, acá dejé el enlace para que puedan ver igual ustedes un poco más de referencia acerca de árboles de clasificación. Los árboles de clasificación, que también los vamos a llamar árboles de decisión, son representaciones gráficas de posibles soluciones a una decisión basada en ciertas condiciones. Es uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más utilizados en Machine Learning y puede realizar tareas de clasificación o regresión. La comprensión de su funcionamiento es bastante sencilla y es muy potente su uso. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien entretenido acá. Este ejemplo tiene que ver con la identificación de una persona, en realidad de una persona de acuerdo a su apariencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos para poder crear la base de datos para la clasificación? Lo que se hizo fue seleccionar a ciertos personajes y determinar ciertos atributos para ver si son buenos o son malos. Entonces, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, primer personaje. Nuestro personaje lo vamos a llamar individuo, son observaciones. Estas observaciones arman mi base de datos para clasificar. El primer personaje va a ser Batman. Entonces, si yo tengo Batman, Batman es un individuo y tiene ciertos atributos. El primero es su sexo, Batman es masculino. El otro atributo es, ¿usa o no usa máscara? Bueno, Batman usa máscara, así que colocamos que sí. El otro atributo es que si usa o no usa capa. Batman usa capa, así que sí. El siguiente atributo es si tiene o no tiene corbata. ¿Tiene corbata? No, no tiene corbata. ¿Tiene orejas? O sea, orejas en su traje. Batman, claro que las tiene, sí. Y ¿fuma? O sea, Batman no fuma. Entonces, en función a estos atributos, nosotros ya sabemos que Batman es bueno. O sea, a veces no es tan bueno, pero es un poco más violento, pero es bueno, es bueno. Es un personaje que lo consideramos como un superhéroe. Entonces, como conocemos a Batman y sabemos sus atributos, nosotros lo clasificamos como bueno. También conocemos a Robin, conocemos a Alfred, conocemos al Pingüino, conocemos al Joker. Y miren, el Joker es de sexo masculino. Eh, ¿El Joker tiene máscara? No, no tiene máscara. ¿Tiene capa? No tiene capa. ¿Tiene eh, corbatita? No, no tiene. ¿Tiene orejas? No. ¿Fuma? No. Y nosotros sabemos que el Joker es malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Cada uno de nuestros individuos en nuestro set de datos, que en este caso va a ser nuestro set de entrenamiento, nosotros lo vamos a poder clasificar, porque sabemos que es bueno o malo. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro test de datos, ahora vamos por ejemplo, vamos a ver a Badger.
nosotros vamos a preguntar su sexo, si tiene máscara, y todos estos atributos. Y en función a los atributos de ella, vamos a saber si es buena o es mala. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos con datos. Los datos previos, los datos que están en nuestro dato de entrenamiento, nos van a permitir crear las reglas que a priori no las tenemos. Ese es como el ejercicio. Nosotros no tenemos las reglas para la clasificación, pero las vamos a encontrar en función a los datos que tenemos. Y yo lo único que les pido ahora es que ustedes se imaginen todo el potencial que tienen simplemente con un árbol de decisión. Es impresionante. Podemos hacer predicciones, podemos hacer muchas cosas. O sea, podemos predecir a quién va a pertenecer algo. Imaginen que ustedes tienen un sitio web y de acuerdo a los atributos de comportamiento, ustedes saben que a esta persona le gusta comprar tal cosa y ustedes se la van a poder ofrecer. Entonces, con un árbol de decisión, ustedes podrían determinar si alguien, de acuerdo a sus atributos, le tienen que ofrecer o un vino o un queso, por ejemplo. Imaginen la cantidad de ventas que podrían generar si solamente entienden eso. Bueno, y les cuento que eso hoy día existe y justamente cuando ustedes revisan sitios web, hay algoritmos que los clasifican a ustedes y que les entregan información en función a sus perfiles o a sus atributos. Bueno, en este caso el árbol de decisión lo que busca es eso. Y acá tenemos un primer ejemplo y yo espero que no se lo olvide porque este ejemplo es súper entretenido. Eh, Superhéroes y de acuerdo a si son buenos o malos, los podemos clasificar. ¿Cómo funciona esto en el árbol de decisión? Eh, por ejemplo, acá tengo un árbol de decisión. Entonces yo voy a comenzar por la raíz, que es el primer elemento. De alguna manera tengo que seleccionar cuál de los elementos va a ser la raíz. Pregunto, ¿tiene corbata o no tiene corbata? Si tiene corbata, a ver, juguemos con Batman. ¿Batman tiene corbata? No. Ya, entonces nos vamos a no. ¿Batman tiene capa? Sí. Ah, tiene corbata y tiene capa. Entonces, bueno, bastó esos dos atributos para determinar si era bueno o malo en función a los datos que yo tenía. Ahora, a ver, el guasón. ¿Tiene... No, el pingüino mejor. El pingüino. ¿Tiene corbata? Sí tiene corbata. ¿Fuma? Sí fuma. Entonces es malo. ¿Ya? Y podemos clasificar al pingüino. Entonces el árbol de decisión nos permite eso. Esta estructura la tenemos que generar de alguna forma. ¿Y de dónde? De los datos. Entonces lo importante acá es que nosotros vamos a tomar los datos, de alguna manera los vamos a agrupar y vamos a crear estas reglas, que son principalmente el árbol, que va a tener una cierta profundidad y que la última hoja nos va a determinar cuál es la clasificación a la que colocamos cada uno de nuestros personajes. Entonces, este es nuestro modelo de clasificación. Eh, ¿Cómo se escoge la mejor regla? Bueno, hay reglas de partición que nos van a permitir ir de acuerdo a la entropía que tengan los datos, a cuán más parecidos o menos parecidos sean, yo voy a poder ir abriendo los datos y de esta forma ir creando más ramas dentro de mi árbol. Esto ya está resuelto con algunos algoritmos y lo vamos a revisar ahora y les voy a decir que vamos a trabajar principalmente con un modelo de entropía y con otro que se llama índice de Gini. Y esto, tanto el índice de Gini como el modelo de entropía, están disponibles en las herramientas de programación R y Python y la que sea, porque son herramientas que ya han tenido buen rendimiento y bueno, con eso vamos a trabajar. ¿Cómo se construye entonces un árbol de decisión? Eh, la elección de la regla en base a la cual particionar los datos. eh, lo primero es que hay que definir una regla, cómo se particionan los datos. Hay que dividir los datos en subconjuntos disjuntos utilizando la regla de partición y luego repetir en forma recursiva para cada subconjunto, para cuando las hojas son casi puras y ahí llegamos a la clasificación. La regla, volvamos al principio, elección de la regla en base a la cual particionar los datos. Podríamos utilizar el índice de Gini o el modelo de entropía. Luego vamos a dividir estos datos disjuntos y luego vamos a volver a repetir esto de forma recursiva hasta que lleguemos a algo que vamos a determinar que ya tenemos casi puro o la entropía es mínima, por ejemplo, y en ese caso ya llegamos a la hoja y ya tenemos la clasificación. La explicación que le estoy dando es bastante intuitiva, no muy complejo, ¿eh? Lo vamos a ver igual ahora.
¿Cómo vamos a construir los árboles de decisión? Ah, bueno, acá ya estamos conversando esto. Para obtener árbol óptimo y valorar cada subdivisión entre todos los árboles posibles y conseguir el nodo raíz y los subsiguientes, el algoritmo debe medir de alguna manera las predicciones logradas y valorarlas para compararlas entre todas y obtener la mejor. Para medir y valorar, vamos a utilizar funciones de las más conocidas, está el índice de Gini y está la ganancia de información, que utiliza la denominada entropía. La división de los nodos continuará hasta que lleguemos a la profundidad máxima posible del árbol o se limiten los nodos a una cantidad mínima de muestras en cada hoja. Bueno, vamos a describir brevemente cada una de estas, por la entropía y el índice de Gini. Eh, Simplemente las vamos a describir, no las vamos a desarrollar en el curso porque, bueno, voy a dejar literatura adicional para quien quiera profundizar esto y seguro si le toca trabajar en su trabajo de título o tiene que hacer algo un poco más profundo, lo va a tener que utilizar. Por ahora, basta con que entiendan que tenemos dos métodos, índice de Gini y entropía, que es la ganancia de información. Índice de Gini se utiliza para atributos con valores continuos. Por ejemplo, el precio de una casa, esta función de costo mide el grado de impureza de los nodos. Es decir, cuán desordenados o mezclados quedan los nodos una vez que están divididos. Eso mide, simplemente eso. Cuán desordenados quedan los nodos una vez que estos se dividen. Entonces, ese índice lo vamos a aplicar hasta que los nodos ya no estén desordenados. Y en ese caso vamos a llegar a la hoja. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer en esto es tratar de minimizar ese índice de Gini. No necesariamente vamos a llegar a un índice con valor cero, donde está todo ordenado. Vamos a llegar a un mínimo que nosotros podamos definir para que el algoritmo opere. Entropía, ganancia de información. Es lo mismo, o sea, el modelo es entropía, pero viene del concepto de la teoría de la información. Se utiliza para atributos categóricos, como por ejemplo hombre-mujer. Este criterio intenta estimar la información que aporta cada atributo basado en la teoría de la información. Para medir la aleatoriedad de la incertidumbre de un valor aleatorio de una variable X, se define la entropía. Al obtener la medida de entropía entonces de cada atributo, podemos calcular la ganancia de información del árbol y lo que tenemos que hacer en este caso es maximizar la ganancia. Ya. Entonces, en estricto rigor, nosotros vamos a pensar que vamos a utilizar esto de esta manera. Para trabajar con un árbol de decisión, vamos a utilizar el método de partición. Y el método de partición va a estar dado principalmente por el uso del índice de Gini o por el uso de la entropía, que tiene que ver con la ganancia de información. Ahí tenemos los dos métodos con los que vamos a poder trabajar. Eh, para el índice de Gini, en general, o sea, no en general, aquí está puesto, pero en general es así. Se utiliza cuando los datos son continuos y entropía, generalmente cuando yo estoy trabajando con datos discretos, con datos categóricos, yo tengo que decir si es uno u otro, u otro u otro. Entonces, ya más o menos tenemos una noción en cuál ocupar una cosa y en cuál ocupar otra cosa. Em, cuando creamos un árbol de decisión, lo que nosotros hacemos, ya lo vimos intuitivamente, ¿eh? Esto es más o menos parecido a casi cualquier método de clasificación. Uno tiene un conjunto de datos. em, y esos datos yo los divido en un conjunto con los que yo entreno mi modelo y en un conjunto con los que yo voy a probar mi modelo. Entonces, un error típico cuando uno trabaja un árbol de decisión es que la proporción de datos que yo uso para el entrenamiento no queda correctamente clasificada. ¿Por qué? Porque quizá pueden ser muy pocos o porque quizás los datos de alguna manera no son representativos del conjunto. Y así con el error en el proceso de entrenamiento, cuando yo pruebe, obviamente va a haber un error. Lo otro es que a veces pasa también que cuando yo hago las pruebas, los datos que yo uso para las pruebas generalmente a lo mejor no son datos que describen muy bien al conjunto total de datos. A lo mejor tengo muchos datos atípicos y cuando hago la prueba mi árbol no es capaz de clasificar. Entonces, tengo dos posibles tipos de error que se producen en los árboles de decisión. Si no se hace, yo entiendo que yo lo que les estoy hablando a veces suena extraño. ¿Y de qué está hablando el profe? Cuando lo ejecuten, cuando tengan que probar, vuelvan al video
y vuelvan a escuchar esto. Y se van a dar cuenta de qué se trata el error de entrenamiento y el error de prueba, ya de forma más práctica. Así que vuelvan aquí, aquí, aquí. Seguimos. A veces, me tienen que avisar cuando alguien esté, por favor. Ya, ahí sí. Espera. A veces, por ejemplo, cuando tengo poquitos datos para entrenamiento, eh, no logro clasificar, no logro generar muy bien mi modelo de clasificación. Así que con pocos datos podría mi clasificación no ser muy correcta. Uno piensa entonces que con más datos yo podría tener una mejor clasificación. Pero lo que ocurre es que hay un tamaño. Si yo coloco muchos datos, podría sobreentrenar mi árbol y sobreentrenarlo para un conjunto específico de información. Bueno, y en realidad hay una relación entre el tamaño del árbol y el tipo de error. Yo puedo sobreentrenar un árbol y hacer que se comporte para un tipo muy específico de datos que tiene una misma característica. Y si yo ahora ingreso datos nuevos y esos datos no se comportan igual que el grupo con los que yo trabajé, la clasificación no va a ser correcta. No, no vamos a hablar mucho más de eso. Los árboles tienen que ser lo suficientemente grandes para ajustar los datos de entrenamiento. Sin embargo, cuando yo tengo árboles muy complejos, pueden sobreajustar los datos de entrenamiento, que es lo que les estaba diciendo. Y en este caso lo que pasa es que se capturan ruidos en los datos o patrones espurios eh, y se clasifican mal los registros que vienen a posteriori. Entonces, hay un equilibrio en esto. Por lo mismo, y usando la analogía de árbol, hay técnicas que me permiten hacer una poda de los árboles. O sea, pensemos siempre que son árboles. Entonces, podemos cortar algunas ramas. ¿Para qué? Para que nuestro modelo de entrenamiento y nuestro modelo final de predicción basado en árbol de decisión sea más acertado. Entonces, los métodos de poda, que esto de cortar algunas ramas para que no sea tan complejo el árbol, pretenden solucionar el problema del sobreajuste. Un árbol podado tiende a ser más pequeño y un poco menos complejo, por lo que es más comprensible para el modelo de decisión. Existen dos métodos de poda. Uno que se le denomina prepoda, donde lo que uno hace es ir controlando el crecimiento del árbol cuando lo está construyendo. Y otro es que se le denomina post-poda, y es que se construye el árbol y una vez que el árbol está construido, se eliminan algunas ramas para hacerlo más sencillo. En general, el primer método es bien difícil de implementar porque uno está conociendo los datos. Entonces, en general, la mayoría de los algoritmos utiliza el segundo. Una vez que se tiene el árbol, se le aplica un método de poda y se hace más sencillo el árbol. Bueno, acá tengo árboles de decisión y en realidad, ¿qué ocurre? Cuando el árbol se vuelve más complejo, podemos tener clasificaciones no correctas. A ver, vamos a buscar una. Déjenme buscar una. Ya, por ejemplo, A1, si es no, cualquier atributo, por eso está dentro de cualquier atributo de A1 es no, cualquier atributo de 3 me da no. Pero si, por ejemplo, algún atributo de 3 me da sí, algún atributo de 5 me da no, lo clasifico como A. Pero en este caso, A1, cuando es no, lo clasifico como B inmediatamente. O sea, yo podría clasificar a uno, o sea, esto acá como B y acá, disculpen, como A y como B. Por lo tanto, yo tengo en uno de mis árboles, eh, yo tengo un error de clasificación. Si sigo esto, acá puedo llegar a A. Si sigo acá, solamente llego a B. Probablemente, este árbol que está al lado, por aquí, pregunta, ¿se ve el mouse cuando lo muevo en la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Que había tenido un problema con la configuración, ya. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo llegar a
Acá no lo puedo hacer. ¿Qué podría haber ocurrido? Que este árbol que está al lado izquierdo me genera un sobreajuste a mi modelo de clasificación. Y al podarlo, al cortarle una ramita, lo hago más exacto, porque en realidad lo que ocurre es que en general, según los datos, cuando no se cumple un atributo A1, siempre es no, siempre es B. Ya, a eso se refiere el tema de la poda. Y de alguna manera tenemos que encontrar la forma en cómo mejoramos nuestro árbol para que no sobreajuste y me entregue clasificaciones que no son correctas. Tiene que ver con que se complejizan mucho los datos y dando una vuelta podríamos llegar a una clasificación que no es. Así, no tiene más complejidad que eso. Ya. Este ejemplo lo revisamos la clase pasada, así que se los voy a mostrar aquí en el PowerPoint, pero lo ejecutamos en R. Tenía que ver, lo vimos porque les quería mostrar antes de que partiera la clase que era un árbol de clasificación. En el ejemplo se cuenta con información de 146 pacientes con cáncer de próstata en estado C. Médicamente es interesante estudiar si la enfermedad reaparece luego de la cirugía de remoción de la próstata y el intervalo de tiempo hasta que eso ocurra, si es que ocurre. Los datos se encuentran bajo el nombre de Stagec de la librería REPART. Se aplican las funciones de REPART, printcp y prun de la librería REPART para hacer todos los cálculos. ¿Cómo partimos con esto? Primero cargamos el paquete REPART. Usamos library REPART, data Stagec y bueno, ya saben que cuando hacemos head Stagec estamos mirando las primeras líneas de los datos para ver cómo se comportan un poco los datos. Cuando ejecutamos eso, lo que obtenemos es esto. Y ahí tenemos los datos del árbol de decisión que miramos en la clase pasada. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. Bueno, luego podemos pedir, por ejemplo, el nombre de las columnas con la comando names Stagec y vamos a ver el nombre de las columnas. Perfecto. Y nosotros podemos mirar cuál es el data frame, los atributos, que también lo revisamos en la clase pasada, y ahí está la descripción completa. ¿Cómo creamos el árbol de decisión? Básicamente con los siguientes comandos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir los 0 y 1 vamos a convertir los 0 y 1 en label con palabras. Si el cáncer está progresando, vamos a decir PROG, y si no, aparecerá un no. Esto ya lo conversamos en la clase pasada y ahí tenemos el comando. Vamos a acceder entonces a la variable. Acuérdense que con peso accedemos a la variable y ahí ese comando nos permite hacer eso. Y ahora si miramos, están los datos ya, está el cambio listo. Ahora vamos a crear el árbol de decisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a emplear la función rpart, que es que es con la que vamos a hacer el árbol de decisión. Y nuestra función objetivo va a ser procstat, esa. O sea, función objetivo es qué es lo que vamos a querer clasificar. Y eso lo vamos a clasificar con con todas las otras variables. Y ahí está. Entonces, usando repart, vamos a crear nuestro árbol de decisión. Y después de que lo creamos, nosotros lo vamos a visualizar. Y para visualizarlo aplicamos los siguientes comandos, que dibujan el árbol en la pantalla. Y ahora vamos a tener nuestro árbol de decisión. Y es lo mismo que estuvimos viendo. Esta clasificación es más sencilla porque es binaria, es sí o no nomás, o si progresa el cáncer o no. Ese era PROG. Y luego vamos a ver que si para este atributo es menor a 2.5 es no, y si es mayor vamos a tener que preguntar por otros atributos. Y bueno, acá imaginen, ven que uno sí es igual, y vamos preguntando, en estos casos no, y en estos casos progresa. Y ese es un árbol de decisión que nos permitió, basado en los datos, crear reglas que nos permiten inferir cómo es el comportamiento de un nuevo dato que yo podría ingresar. En este caso, mi árbol me va a permitir evaluar cualquier otro dato nuevo que tenga los mismos atributos, o sea, que tenga estos atributos, y de acuerdo a sus valores yo voy a poder determinar si tengo o no tengo cáncer. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante de los métodos de clasificación? O sea, más que importante, lo poderoso de los métodos de clasificación. Imagínense trabajo de título, investigación, etcétera, etcétera. Es muy, muy potente. Don Isaías, adelante. Hay una tarea que les voy a dejar, porque esto ya lo vimos, la clase pasada se llamaba 06 árbol de decisión B2.R.
Ya. Yo les voy a dejar el archivo 07 árbol de decisión b2.r y hay un ejercicio de poda. Lo van a mirar y van a decir, pero tan simple, profe. Es muy sencillo. Agrega unas poquitas líneas al final. Es el mismo algoritmo 06 árbol de decisión B1R, pero ahora agregando poda al final y vamos a ver cómo se comporta el árbol de decisión. Eso solo dejo a ustedes de tarea porque ya entendieron de qué se trata la poda. No es más complejo que eso. Y lo que me interesa es que tengan estas herramientas para que después puedan aplicarlas y entiendan más o menos de qué se trata el proceso. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un árbol de decisión, pero vamos a cambiar un poco el lenguaje para mostrarles otro. Vamos a trabajar en Python y vamos a ver cómo se realiza una clasificación utilizando el cloud de IBM. Y lo vamos a ver ahí, cómo estamos con la hora. Súper, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? Consulta, consulta. Pregunta, ¿crearon sus cuentas en IBM? Ya. Sí, 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 sí. Ah, bueno, gracias, gracias. Para quienes están viendo el video, la mayoría de mis alumnos son un poco tímidos y no hablan, así que me hablan por chat. Pero perfecto. Don Manuel, Martín, Nicolás, Isaías, Paula, Felipe, Renato. Perfecto, perfecto. Qué bueno que tienen su... Solo que alcancé a leer acá. Ya, lo que vamos a hacer ahora es que a ver, voy a borrar todo lo que tengo en IBM. Les voy a mostrar cómo acceder de nuevo. Creo que alguna vez les mostré, pero vamos a hacer todo de nuevo. Ya, voy a crear... Voy a hacer todo de nuevo. Ya. Voy a ingresar al IBM Cloud. Voy a usar la cuenta de la universidad, que es la que tenemos. De todas maneras, para quienes nos están viendo, nosotros como Universidad Austral tenemos acceso a IBM Cloud con algunas prestaciones adicionales, pero ustedes también pueden trabajar sin tener una cuenta universidad con la versión Lite. Lo que estamos haciendo acá, basta con esa versión y todo funciona. Ya, yo voy a ocupar esta. Me voy a loguear. Voy a hacer el proceso completo. A ver. Ahí sí. Voy a hacer el proceso completo, así que voy a borrar mis servicios para que ustedes puedan partir igual desde cero. Entonces, a ver, ya. Si ustedes al ingresar llegan a este panel de control, si hacen clic en servicios, van a ver los servicios que tienen creados. En este caso, yo tengo Watson Studio y un servicio de almacenamiento. Así que lo que voy a hacer es que voy a borrar todo para partir de cero. Esto simplemente por si alguien no ha trabajado antes y no tenga problemas. Y voy a borrar también mi servicio de almacenamiento. Suprimir. Oh, ya 10 códigos. Ya. Tengo varias cuentas, así que no hay problema. Ahí está suprimiendo, 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 suprimiendo. No es necesario que hagan esto ustedes. Esto yo lo estoy haciendo para mostrarles desde cero la creación. Ya, entonces, si nosotros vamos acá donde dice catálogo, pregunta, ¿se ve el mouse? ¿Se ve la manito moviendo? Sí se ve. Ya, gracias. Que algo le pasó el otro día a la herramienta y me deshabilitó todo el mouse. No funcionaba. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros acá en servicio vamos a ver que tenemos varias herramientas y acá ustedes pueden buscar herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Hacen clic ahí y van a ver una cantidad interesante de herramientas. Nosotros vamos a trabajar con Watson Studio, este que está acá.
así que lo vamos a seleccionar. Watson Studio tiene la versión Lite y gratis. Suficiente es la versión Lite, dado que tenemos un código de promoción, nos va a dar algunas cosas más, pero suficiente la versión Lite. Y vamos a dejar Dallas. Ustedes pueden seleccionar otro servidor, yo sugiero que mantengan ese. Vamos a ir acá abajo y acá vamos a, en este caso le voy a colocar WS Luis Vidal. Ahí voy a crear mi servicio de Watson Studio. Y luego el botón azul crear acá en la parte inferior derecha y ustedes crean su servicio de Watson Studio. Ya, acá está creándose. Perfecto, ya tengo mi Watson Studio y ahora lo voy a iniciar. Lo estoy iniciando. Ya, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo algunos proyectos creados antes, no los borré. Vamos a crear un proyecto. Entonces nosotros elegimos la opción crear un proyecto. Y tenemos dos opciones, desde un ejemplo de un archivo o un proyecto vacío. Vamos a crear un proyecto vacío en este caso. Y le vamos a dar un nombre. Entonces coloquemos, le voy a colocar a este proyecto UH. Que acá voy a dejar ejercicios de la universidad, UH. O vamos a dejar universidad. Y pasó algo, no lo puedo crear inmediatamente. ¿Por qué? Porque como no tenía ningún servicio creado, cuando yo creo esto yo tengo que subir archivos y necesito un espacio en disco. Y ese espacio en disco lo vamos a hacer con un almacenamiento que hay que definir acá. Como no tengo ningún almacenamiento definido, basta con que haga clic donde dice añadir y vamos a crear un nuevo servicio en Watson que ahora se llama Cloud Object Storage, y ese Cloud Object Storage nos va a crear un espacio de almacenamiento. Y miren, ese espacio de almacenamiento tiene precio free, tiene una capacidad que va a depender de su cuenta, y acá sugiero que no cambien nada y simplemente vayan al botón Create en la parte inferior derecha, el azul, lo presionan, y lo que está ocurriendo ahora es que en la nube de Cloud IBM se les está creando un servicio de almacenamiento. Y ahora el único tema es que esta página no se autorrefresca, y como no se autorrefresca, van a tener que hacer refresh para que, y se refresca acá arribita, para que ahora sí el espacio de almacenamiento ya se asigne. Tenemos un espacio de almacenamiento que se llama Cloud Object Storage, fue el que nos creó, y ahora sí. Y ahora sí vamos a crear nuestro proyecto de universidad. Y lo creo. Lo creo porque ahora ya tenemos asignado espacio. Ahora lo interesante de este cloud es que ustedes pueden subir archivos de texto, pueden subir alguna base de datos y las pueden vincular a sus proyectos para ejecutarlas y leerlas inmediatamente. Eso se los voy a mostrar más adelante. Ya, perfecto. Entonces ahora hemos creado nuestro entorno. Visión general, vamos a ir acá a activos, que son los elementos. No tengo ningún activo, entonces vamos a añadir el proyecto, un notebook. Lo hice muy rápido, mil disculpas, lo hice automático. A ver, volvamos acá. No les expliqué, no les fui explicando. Ya, primero. Lo que tenemos es un entorno en el que tenemos activo, el entorno, trabajos, control de acceso, configuración. Vamos a ir ocupando estos elementos poco a poco y les voy mostrando un poco cómo se utilizan. Esta idea es la idea de trabajo de IBM. En activos tenemos los archivos con los que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, em, yo puedo agregar elementos a mi proyecto. ¿Dónde lo hago? En la parte superior dice añadir al proyecto. Si yo hago clic ahí, me aparecen distintos tipos de elementos para añadir.
datos, conexiones, etcétera, vamos a agregar notebook. El notebook es un tipo de estructura en la que yo puedo colocar comentarios y ejecutar código. Entonces vamos a usar ese vamos a usar. Presionan el notebook y ahora sí. Ya. Y cuando crean el notebook, lo que ocurre es que les dice en qué van a programar ese notebook. Y por ejemplo, esto lo tenemos en R, Python, esto ya lo hemos hecho. Yo lo estoy haciendo de nuevo simplemente para mostrar si alguien no lo había hecho o tiene algún problema. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a elegir Python. Yo voy a elegir el que tiene menos RAM porque no ocupamos muchos recursos. Y acá voy a colocar el proyecto, lo voy a llamar árbol de decisión. CS. Si yo quisiera partir de cero, yo coloco mi nombre acá y creo el proyecto. Pero en realidad, lo que vamos a hacer es que vamos a usar un archivo que yo les voy a dejar en Cibedu, que es un archivo de Notepad, de IBM. Copiar, lo vamos a dejar acá. Bueno, ahí está. Ya, ese archivo, 08. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá, le vamos a dar el nombre, vamos a colocar árbol de decisión. CS. Listo. Árbol de decisión. Y aquí, en esta parte inferior, dice arrastra, suelta los archivos aquí o cárguelos. Entonces, como yo tengo mi archivo, lo puedo cargar ahí. Listo. Ahí. Ahora que yo tengo mi archivo, árbol de decisión, simplemente lo creo. Bueno, el nombre en realidad le puse el mismo nombre al archivo. Vamos a dejar ese. Si quieren, ustedes lo pueden cambiar acá con nombre distinto, pero vamos a dejar el que es suyo. Y lo creamos. Ya. ¿Qué es lo que está haciendo la nube? Está asignando a ustedes una máquina virtual y espacio para que puedan trabajar. Acá es bien importante que el uso de esto es por tiempo. Entonces, cuando ustedes terminen de utilizar su código, terminen de probar, siempre tienen que acordarse de apagar la máquina. Se los voy a mostrar igual. Porque si no les va a consumir el tiempo y después van a quedar sin tiempo para poder trabajar. Ya, entonces, este es un Notepad y este Notepad está hecho en Python y acá yo puse, por ejemplo, la fuente de donde saqué el ejercicio. Ustedes van a revisar el ejercicio que está en esta fuente, pero yo hice cambio en el código porque lo tuve que actualizar un poco porque el Python que había ocupado no tenía la misma librería, así que está actualizado y corregido. Así que este modelo funciona mejor. Por eso mantengo la fuentita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, por ejemplo, este es un árbol de decisión. Bueno, acá dice que se hizo las correcciones. Estos son comentarios. Estos que están acá no tienen nada. Estos que tienen numeritos es mi código. Lo primero que vamos a hacer es importar algunos paquetes básicos en Python. No es necesario que programen en Python. Van a ir aprendiendo a hacer algunos códigos y los van a ir mirando. Lo que me interesa es que se entienda el código, o sea, se entienda la lógica del algoritmo. En este caso, vamos a importar alguna librería. Vamos a ejecutar este comando. Cuando ya lo corrió, se importaron las librerías, perfecto. Vamos a ir a la descarga de datos. Estos datos están en una base de datos externa, que se llama así, y hay un archivo .csv separado por coma, se llama drogas200.csv. Y ese archivo se va a cargar localmente con el nombre de drogas200.csv. Lo vamos a ejecutar y si se dan cuenta, ahí se produjo la descarga y ya lo tenemos localmente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revisar, vamos a hacer data frame. Este código es un poco más antiguo y a todo esto, esas son las cosas a lo mejor que les voy a pedir. Por ejemplo, este código, corríjanlo y déjenlo con formato DF. En lugar de MyData, usen data frame. Y ya, aunque sea algo tan sencillo, va a ser que ustedes tengan que meter mano en el código. Ya, pero por lo menos ahora vamos a cargar el archivo drogas, que está separado por coma, en el data frame MyData. Y después vamos a ver algunos campos. Ya.
Y ahí está. Perfecto. Ahí lo tengo cargado. Em, Ahí vamos a contar, por ejemplo, cuántos tipos de drogas hay para cada uno dentro de los datos. Por ejemplo, de droga I hay 91, de droga X 54, de droga C 16. Y ahí tenemos cuántas drogas, de tipos de drogas hay dentro del archivo. Simplemente con eso. Ya. Cargamos los datos, miramos un poquito los datos y ahora viene la etapa de preprocesamiento de datos. Em, para preprocesar datos vamos a utilizar Panda, que es una librería. em, eh, Vamos a eliminar un vector que no posee datos numéricos. O sea, lo vamos a eliminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este comando que está acá. Listo. Ahí. Utilizando MyData con los datos de Panda en el archivo drag, se declaran las siguientes variables. X como la matriz de características datos de MyData y como el vector de respuesta target, elimina la columna que contiene el target ya que no posee valores numéricos. O sea, target es el vector al cual apuntamos a predecir. Ese lo sacamos de esto. Eso es lo único que estamos haciendo acá. Ahora, algunas características son de categorías tales como sex o BP. Desafortunadamente, los árboles de decisión, en este caso, no manejan variables categóricas, pero podemos convertir estas variables categóricas a valores numéricos. ¿Cómo lo hacemos? Con esto, con este comando, que hace una transformación. Y lo que hace es que transforma las variables fm en valores numéricos. Por ejemplo, si ejecuto esto ahora, lo que van a ver ahora es que me crea unas matrices 0, 0, 0, 1, 1, 1, y esos son valores numéricos que representan a las variables categóricas. Nada más, eso nada más. Ahora vamos a poder completar el objetivo target, que era la que separamos antes, que era para ver cómo hacemos la predicción. Y lo que obtenemos acá es que para 0, droga I, el primero es, o sea, droga I, droga C, y ahí tenemos las drogas. Entonces lo que estamos buscando, no se preocupen si no entienden todos los códigos, después revisándolo van a ver que igual hay varias formas de hacer esto mismo con otras librerías. Pero lo que estamos haciendo ahora es que tomamos los datos, los preprocesamos, separamos los datos con los que vamos a trabajar y separamos los datos target a los que apuntamos los resultados. Simplemente eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a configurar el árbol de decisión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un split. El split es dividir. Tenemos todos los datos y vamos a dividir, como lo dijimos al comienzo del curso, de la clase. Un dato para hacer el entrenamiento y otro dato para probar. Entonces, eh, vamos a usar esta librería, la vamos a importar, y ahora recién la tengo. Y ahora sí. A ver, cuando uno divide los datos, en estricto rigor, uno divide los datos para entrenar y después para ver cómo se comportó el entrenamiento. Pero para que esto sea efectivo, en realidad uno hace algo más. Uno, por ejemplo, divide los datos en los datos para procesar, divide los datos para procesar para hacer el entrenamiento, divide los datos en un dato de testeo y también divide los datos en un dato de validación, pero eso creo que no lo tenemos acá. Y ese algo más lo vamos a ir probando más adelante. O sea, esto es simplemente para un método más sencillo. Es para que no se queden que así es siempre. Pero en esencia es lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir los datos igual como lo teníamos en el PowerPoint. Listo. Ya tenemos los datos divididos. Ya están divididos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el modelado. Vamos a crear una decisión en función a un criterio. Miren, y acá está el criterio. Acá el criterio se llama Gini y también podríamos hacer el criterio de entropía. Podríamos usarlo como Gini o como entropía. Si nosotros lo utilizamos como entropía, bueno, es porque estamos pensando en que las variables son categóricas, ¿cierto? Y si lo utilizamos como Gini es porque estamos pensando que las variables son numéricas. ¿Cuál deberíamos usar? ¿Gini o entropía? ¿Quién se acuerda? Yo tenía puesto aquí Gini. ¿Para qué sirve esto? ¿Se acuerdan que el arbolito yo tengo que ir
tengo que tener algún decidor para poder ir viendo si lo sigo dividiendo o no. ¿Esa es la cantidad de divisiones que puede tener el árbol? ¿Como No la cantidad de ramas cantidad. por El abajo? max dep es la cantidad máxima de ramas. Se lo puedo definir. Pero el criterio de para qué lado se va una u otra es el índice. ¿Se acuerdan que había dos? Entropía y Gini. Ah, miren, volvamos acá a la PowerPoint. Yo le puse Gini acá a propósito, ¿eh? No, me equivoqué, me equivoqué. Este no. Em, acá. De todas maneras, estimado, sí, el Renato Borges dice Gini. ¿Y por qué Gini? Y en realidad sí tiene razón en la cantidad de divisiones que se van a crear. Cuando yo le coloco el maps dep es que yo limito la cantidad máxima. Pero efectivamente sí es la cantidad de divisiones. Me aceleré con la respuesta. Em, veamos esto acá. A ver. Eh, miren, 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 miren. Aquí tengo el índice Gini. Dice, índice Gini se utiliza para atributos con valores continuos. Precio de una casa. Esta función de coste mide el grado de impureza. Ganancia de información. Se utiliza para atributos categóricos, como hombre-mujer. Este criterio intenta estimar la información que aporta cada atributo basado en la teoría de información. Entonces, ¿qué criterio deberíamos usar? ¿O sugieren ustedes usar? Gini, profe, ¿Por qué Gini? porque estamos usando datos numéricos. Bien, bien. Y yo debería haber dejado el que estaba. Miren, lo que pasa es que si ustedes revisan el ejemplo que está muy bueno, el ejemplo usa entropía. Y le corregí el código. Este que está acá. Si revisan el ejemplo, aun cuando yo los invito a probar, los dos le van a dar resultados parecidos. Y eso también tiene una explicación. Miren, este es el ejemplo que utilizamos. Y el ejemplo que utilizamos utiliza entropía. Ese es el criterio. ¿Cómo se pensó el criterio? Se pensó el criterio en que la variable al objetivo era categórica, el resultado, uno u otro. Pero como, igual que ustedes, como la decisión se está tomando en la rama y se están tomando valores en la mayoría que son continuos, efectivamente ese fue el cambio que hice dentro del algoritmo y igual lo dejé como Gini. Así que por eso dice Gini. Pero bien, de todas maneras pueden probar con entropía y van a ver que los resultados son bastante parecidos. Sí, no son los mismos en realidad. Ahí no me dediqué a ver si eran iguales. ¿Dónde estaba el modelado? Acá. Criterio Gini. Gini. Perfecto. Ya, simplemente ahí, modelado. Tenemos Gini. Lo ejecutamos. Perfecto. Y luego vamos a hacer la clasificación. Yo voy a hacer esto nomás acá directo por tema del tiempo. Y luego lo que vamos a hacer es la predicción. Vamos a hacer la predicción del árbol con esto. Bien. Ya. Y una vez que hacemos la predicción, vamos a testear nuestro set de datos. Se los voy a ejecutar para que ustedes lo vean después nomás. Y luego vamos a hacer la evaluación. Miren, esta parte es importante. Se utiliza desde sklearn se importa un módulo de métrica que nos va a permitir testear. Y la predicción dice que tiene una predicción del 0,98%. El 0,98, o sea, el 98% que le acierta a los datos. En función de los datos que usó para testear y el dato que hizo para entrenar.
Así que es bastante bueno según los datos que tiene. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo lo visualizamos? Bueno, para visualizarlo, esto también lo agregué al código porque no estaba. Tenemos que cargar la librería Pidot Plus y esa la cargamos de esta manera. Cuando va, aquí, disculpen, aquí me faltó esto. La cargamos con pid install Pidot Plus, ustedes la ejecutan y ahí se carga. Install. Aquí me faltó algo. No, esta la vamos a eliminar. Esta no la consiguen. Aquí está. Me parece que con esto es suficiente. Ya. Oh, tengo un problema con una librería. Pip install. No, me faltó una librería. Dame un segundito. Aquí no está. Profe, Dígame. creo que ahí para ejecutar el pip install se le pone un signo de exclamación antes del pip. Sí, me faltó eso. Tienes razón. Ahí está. Porque es una llamada al sistema. Ahí está, perfecto. Gracias. Vale, profe. Se pasó, se pasó. Ya. Ya, instalamos la librería Pidot Plus y ahora sí. Y ahora ejecutamos esta. Esa librería no está cargada por default en el Python que tiene el cloud, así que hay que cargarla. No hay ningún problema, se carga y ahora ya tenemos nuestro árbol de decisión listo. Y si se dan cuenta, miren, ya el árbol quedó creado. Em, Tenemos los parámetros de entrada y acá nos está mostrando cómo va el índice Gini. El índice Gini tiene un valor y lo que va ocurriendo es que se va modificando hasta llegar a la hoja donde tiende a cero. Y cuando tiende a cero ya decimos que estamos en la hoja final y ya tiene la clasificación. Y acá ya tenemos tiende, porque no necesariamente, si se dan cuenta acá, a ver, por aquí no debería, no, en realidad cero. Y acá ya en las hojas tenemos droga X, droga C, droga B, droga A, droga I. Y de acuerdo a los valores, nosotros vamos moviéndonos verdadero o falso. Si es uno u otro. Y ya tenemos un árbol de clasificación desarrollado. Listo. Eso, simplemente hasta ahí por ahora. Ya, ahora, ¿qué es lo importante? Que una vez que ustedes ejecuten esto, córranlo bien. Voy a actualizarles voy a descargar de nuevo el archivo y se los voy a subir. Aquí en este botón de acá pueden descargar su notepad, en este que está ahí arribita. Yo les voy a actualizar porque le había borrado el símbolo de exclamación. Una vez que ustedes terminen de ejecutar su actividad dentro de la cloud, lo que siempre tienen que hacer, y no se olviden, es que van a tener que apagar la máquina para no gastar sus minutos, o sea, su tiempo de procesamiento. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes van acá y dicen en File, Stop Kernel, paran el kernel, hacen un shutdown, ahí apagan su máquina virtual que tienen en la nube, y cuando ya está apagada, dicen que no hay kernel, ustedes pueden volver de nuevo acá arribita donde dice universidad. Y esperen, todavía no se apaga. Paciencia. Notebook grabado, ahora sí. Universidad y ahora sí. Y simplemente para asegurarse, cuando estén en su entorno de desarrollo, van a mirar acá abajo. Esperen que aparezca. Chan, chan. Y van a ver que acá no dice nada. Si su kernel estuviera activo, a este botón aparecería un botoncito acá como verde y que está prendido. Y esos son minutos que igual están consumiendo. Entonces asegúrense de salir siempre y apagarlo para no quedar sin minutos. Los minutos se renuevan, los tiempos de procesamiento se renuevan mensualmente. Entonces la idea es que no queden fuera. Y estamos. Eso sería. Excelente. Entonces dejo de compartir. Ya. Eso es. ¿Alguna consulta, estimado alumno?
hoy día, como resumen, hemos visto árboles de decisión, revisamos el concepto completo de árboles de decisión, evaluamos los dos métodos que en general se utilizan para definir árboles de decisión, y lo saben implementar en R, tienen un script listo que funciona y también lo saben implementar en Python y tienen un script listo que funciona. Eso. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Gracias, don Diego, por el dedo hacia arriba. Vamos a dejar de grabar.